mañana de marzo, exactamente a las 9 de la mañana del año 1922. Nació en Cienfuegos, Cuba, Gilberto Enríquez, quien acaba de cumplir sus 100 años en este 2022. Y tengo el gran privilegio de poderle dar la bienvenida a mi hora favorita y celebrar con él lo que muy pocos pueden hacer, los 100 años, señores. Bienvenido, Gilberto, a mi hora favorita. Gracias. Bienvenido, pero no, es que ustedes no se imaginan, esto es algo que por más que yo les cuente, tienen que verlo en persona. Este hombre, la movilidad que tiene, 100 años de verdad. Sí. Yo sé, porque yo sé que has mostrado los documentos. Sí, claro. ¿Te puedo tutear? Sí, cómo no. Gilbert, a ver, nacer en el año 1922. Yo estaba contándole a los televidentes hace un rato de una serie de cosas importantes que sucedieron en ese año. Pero bueno, vamos a saltar un poco porque en el 22 tú no tienes muchos recuerdos de cuando... 22 yo tenía, en el 32 yo tenía 10 años ya. Sí, 10 años. En el 22, ¿quién estaba? Creo que Sayas. Sayas y después Machado. Ajá, Sayas, Machado, todo ese libro del 1933, toda esa revolución, el ABC, todo eso había ese... Sí, pero entonces ya en tu adolescencia, vamos a saltar a cuando eras joven y adolescente. Ajá. Que ya tenías 10 años, tú dices, sí, porque después vino también la Gran Depresión, en los 30, la Segunda Guerra Mundial. Todas esas cosas tú las viviste en Cuba. Sí, cómo no. No. Y tu adolescencia en Cuba, en medio de todos esos acontecimientos mundiales que eran fuertes, ¿qué es lo que más tú recuerdas así? Por ejemplo, ¿qué música tú escuchabas cuando tú eras adolescente? ¿Qué bailabas en la fiesta? Bueno, danzones. Ah, danzón. Los danzones eran muy... había muchas clases de baile, pero bueno, que Cuba tenía el privilegio de tener muchas clases de baile, como era... en Cuba se usó la danza, el cha-cha-cha, sí, pero el cha-cha-cha vino después, ¿no? Ajá. Pero te quiero decir, en ese entonces la juventud nuestra tenía muchos tipos de baile. Y entonces hicimos una juventud muy buena. Ya, porque yo decía, bueno, en los años 30, ¿qué música se usaba? A ver, ustedes, si son también del 30, que dudo que muchas personas aquí que nos están viendo puedan recordar esa época, pero yo dije, bueno, el 30, el rock, yo no sé si ya se usaba un poquito el rock and roll. El swing. El swing. El swing. Y si bailaba danzón, ¿ustedes es de lo que bailaba el danzón en un... ladrillito, pero bailábamos también el swing, el rock and roll. Sí, que eso danzón, paso doble, de todo bailábamos nosotros. En ese... ¿Y eso es lo que más usted recuerda de su adolescencia? Sí, sí. No, tuvimos una juventud muy buena porque teníamos el privilegio en Cuba. En ese tiempo ya, del 40 ya, teníamos los grandes... estaba el centro gallego, el centro asturiano, el castellano, y eso daban baile todos los sábados y domingos. Y costaba $1 nada más la entrada y habían 3 o 4 orquestas en el mismo baile. Para que si querías bailar paso doble, había una para paso doble, otra para danzón y eran 4 orquestas que tenían por $1. Y llegaba hasta las 4 de la mañana. Y muchas veces nosotros salíamos, yo, de los bailes para la casa a las 5 de la mañana y me bañaba para el trabajo. Claro, como todos los jóvenes, eso lo podíamos hacer antes, yo tampoco puedo. No porque tú tienes 100 años, nadie puede ya, después que pasan los 20 y pico, los 30 años, ¿sí o no? Es que yo te veo a ti como una teenager. Imagínate. Como una teenager. Yo me imagino que sí, pero no. Mira, y por ejemplo, tengo música, a ver, si te tiro esta música, ¿qué te recuerda? Aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos.
bailar a todas las partes y esa era una de las piezas que siempre te ponían para bailar porque era muy romántica. Muy romántico. Y entonces era pegadito ahí, no aquí como a media cuadra, no, eso era ahí agarrado, la verdad. Ah, sí. Sí. Y mira que nuestros abuelos dicen, en mi tiempo las cosas no eran así, esta juventud está perdida. Y Es verdad, siempre se bailaba apretadito, ¿no? apretadito cerca, y eran cosas muy suaves, no era el corre, ese tú por allá, yo por aquí, ¿no? Sí, es verdad. Era... Y entonces nosotros, era una musiquita que ustedes usaban para enamorar. Ya en esa edad, en ese tiempo de esa canción, ya usted estaba, Sí, ya ¿era un hombre enamorado o era tranquilo? Bueno, era... Dime la verdad. Sí, era enamorado. Tito, sí. Voy a confesar aquí. Hazme unas cuantas confesiones aquí que no hayas hecho. Eras enamorado. Ujú. Y bueno, tenías muchas novias, claro, eras muy joven y Ajá. todo eso. Pero no Y las tenían juntas. no, bueno, Me eso peleaba primero y agarraba así, otras, ¿no? está bien. Pues si no se ponían bravas. una detrás de otra. Sí. Y por ejemplo, en Cuba, bueno, ya en los años 30 había muchos inventos que ya venían de finales del siglo pasado, como el ferrocarril, el Sí, sí. teléfono, la electricidad, todo esto ya estaba en Cuba en los 30. Sí, Pero también Cuba fue escenario de muchos descubrimientos que fueron primero a Cuba. sí, señor. No sé cuáles, que tú me puedes recordar sobre eso. Muchas cosas que se hacían en este país, muchas cosas, casi la iban a probar en Cuba, A probarla. como los carros. Cuba estaba ahí cuando salía que Cuba tenía 4 fábricas de goma, que no la tenía ningún país latinoamericano. Ujú. Tenía lo que, vaya, Cuba ahí empezaba ya a hacer ahí empezó Cuba a hacer los grandes hoteles, que en el 40 ya Cuba era una de las naciones latinoamericanas que había que contar con ella, inclusive los carnavales de Río de Janeiro, que eran muy famosos, Ajá. ya en Cuba, los carnavales de Cuba estaban sonando tanto como ellos. Como los carnavales de Río. De Río, y ¿Qué aparte de eso, ¿por qué? Porque aquí venían muchos, me creí que estaba allá. ¿Tú te crees? Ahora hablaste Sí, como sí, si que estuvieras sí, en ya, Cuba. sí. No te creo. Sí, por eso te dije, el problema era que iban Iban. muchos americanos a Cuba Claro, claro. de viernes, sábado, domingo, eran un Un desfile. desfile para ir al Tropicana, porque teníamos el Tropicana, el Sanssouci, las grandes, no. Claro. Cuba era uno de los países donde ya, inclusive no solamente asuntos, sino los artistas, el arte, se iba, cuando Manobrano suponer cogía eso, Señor. tenía que ir a Cuba. Frank Sinatra. Frank Sinatra. No, yo oigo los cuentos. Había y yo un digo, sello. ¿Qué Cuba aquella, Sí, un señor? sello. ¿Qué Cuba aquella? Dígame algo. Un sello había que ir allá primero para decir, estuve allá para venir aquí a cantar. Primero Cuba. Sí, Cuba, La Habana, Habana, Cuba, como decían ellos. Sí, señor. Pero bueno, también, por ejemplo, la aviación. Cuando empezó la aviación, Ah, sí. se probaron en Cuba aviones. Aviones, sí. Yo vine inclusive para acá le decían un Constellation, porque no eran no sé la diferencia de Constellation a los de ahora, creo que eran de alas. Ajá. De- Pero tuviste la prueba de uno de Sí, esos sí, aviones sí. en Cuba. ¿Cómo eran? Sí. ¿Eran avionetas? ¿Cómo eran esos primeros Bueno, aviones? la primera, ¿tú estás hablando de mi niñez Sí, o de sí, mi sí. juventud? Bueno, Porque de mi niñez, yo cuando tenía 5 años, recuerdo yo así que había un corre en la calle y yo salí también y miré y era que pasaba la primera avioneta en 1922. Yo me creía también que era una cosa extraña porque no... Claro, la y era- primera avioneta, sí. bueno, en los años 20, 1922, no, un poquito más adelante, claro. Bueno, pero aparte de por Claro. ahí pasó eso, puede ser que estaba allá, yo no lo vi, pero en ese tiempo, 25 por ahí. 25 por ahí, pasó una avioneta que la vi yo y era la primera que la veía la gente porque habían personas mayores y tú... Imagínate, fuiste testigo de tantas cosas.
de qué cosas de las que nos está hablando hoy aquí Gilberto, que está cumpliendo 100 años, ustedes también se acuerdan. Llámanos al 305-396-1454 y estamos compartiendo y celebrando hoy aquí en Mi Hora Favorita un verdadero privilegio, señores, celebrar con una persona sus 100 años y en qué condiciones, porque veo que la memoria intacta de todo desde que tenía 5 años, Sí, ¿no? Y la memoria corta también. sí, sí. También tiene la memoria corta. Vamos a comprobar eso cuando regresemos. Aquí están conmigo dos de las hijas de Gilberto que se van a incorporar a la entrevista al volver. Llámenos 305-396-1454 y cuéntenos sus vivencias de estos años 40, 50, 30 de nuestra Cuba de antes. Ya regresamos.